Hoy vamos a compartir bajo el título Sembradores. Y es un tema que hemos hablado muchísimas ocasiones, pero esta semana en un espacio devocional, hubo algunos elementos que me llamaron la atención, recordando la parábola del sembrador, que quiero compartir el día de hoy con ustedes, porque muchas veces cuando hablamos de la siembra, eh, nosotros nos enfocamos mucho cuando vemos la parábola del sembrador en la interpretación que da el Señor después de que explica la parábola, de qué representa cada uno de los lugares donde cayó la semilla. Pero hay un elemento que es importante, que de repente uno pasa de largo y es el sembrador, ¿sí? El sembrador, el que salió a sembrar, ¿sí? Esa persona que ejerce la función de ir y esparcir la semilla. Y ese personaje tiene unas características especiales en esa historia porque, como dice en la palabra, dice que él salió, ¿verdad? Entonces vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 3 al 8, dice, aquel día aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por palabras diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron porque cayó. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía oportunidad en la tierra, pero salió el sol y la quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual al 60, cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces dice la parábola que el sembrador salió y empezó a sembrar. Esta es una acción muy particular porque los que sabemos, los que hemos visto pues en los ejercicios de agricultura, este, el terreno se elige usualmente, ¿sí? El terreno se prepara. En agricultura, el terreno se prepara, el, es más, muchas veces algunos tipos de semilla necesitan cierto grado de profundidad para poder entrar, y es decir, un agricultor que siembra no va regando semillas a la loca. Ahora, la siembra por esparción de semilla es la siembra que generalmente ocurre en los procesos, pues por ejemplo, de polinización que ayudan este, algunos animales. También algunos animales también ayudan a transportar semilla de un lugar a otro para que nuestros bosques y de manera natural se mantengan. Y también el viento mismo hace que la semilla de un árbol se transporte de un lugar a otro. Y de hecho muchos árboles como el roble, no sé si recuerdan la semilla del roble, viene como como si tuviera alitas. Es una semilla que vuela y se puede esparcir con facilidad, entre comillas, para reproducirse. Entonces, este sembrador tenía esa característica particular de que él sembró, o sea, tiró la semilla sin importar necesariamente dónde caería. Y eso me llama muchísimo la atención, porque es que el sembrador no estaba pensando dónde voy a sembrar, sino en el acto de sembrar.
O sea, es necesario que yo siembre. Ahora, si lo que yo siembro cae en determinado terreno, en cada terreno van a ocurrir cosas, pero en algún momento ese acto caerá en buena tierra, caerá en un lugar apropiado. El tema principal es que muchas veces nosotros como creyentes no podemos ver con claridad en qué clase de terreno estamos sembrando. Es decir, si yo salgo, o sea, desde la literalidad, porque parte de la intención del Señor en la parábola era que no todo el mundo comprendiera. Entonces, si yo pienso en la literalidad de lo que ahí está escrito, él está diciendo, el texto dice, el sembrador salió y tiró la semilla, y la semilla cayó en varios lugares. Y por caer en distintos lugares, esos distintos lugares, tienen un comportamiento diferente y unas características distintas, y esas características hacen que el fruto crezca o que no crezca. Cuando nosotros hablamos de la parábola del sembrador, entonces luego miramos la interpretación que da Jesús, que está más adelante en ese mismo capítulo 13, y entonces él habla de las características de que el terreno de esa parábola hace referencia a nosotros como creyentes, y que la palabra intenta o crecer o no, dependiendo de las características propias de cada uno de los seres humanos que las recibimos. Ahora, la palabra nos insta a nosotros a ser sembradores. Es más, la palabra en cuanto a esparcir el reino de los cielos, ya como esos árboles de roble o como una plantica que tengo yo aquí en el edificio que se le llaman mala madre, crea su propia semilla, y cuando vengo a ver tengo todo lleno de esa planta por todos lados. Ella no es fea, es bonita, y ella misma procura reproducirse y va tirando hijos por todos lados, y le llaman así, le llaman mala madre, pero en realidad lo que ella busca es esparcirse, ocupar todo el espacio posible, ¿sí? Y nosotros estamos llamados a esparcir el reino de los cielos, a hacer crecer la obra del Señor. Y por eso el Señor nos dice, id y predicad el evangelio, ¿ya? El Señor no nos dice, id y predicar el evangelio en buenos terrenos. No dice, elige el terreno donde vas a predicar el evangelio. Dice, id y predicad. Id y hacer discípulos. Es decir, id y lanza la semilla. Id y lleva semilla. Ve y siembra. ¿Sí? Entonces, el sembrador salió a sembrar. Ahora, ¿qué ocurre con la semilla? ¿Cómo crece la semilla? Características de la semilla. En en los procesos de agricultura tradicionales, el sembrador cumple también parte del rol de cuidado de esa siembra que acaba de hacer. Pero en este contexto que se está hablando, se habla de una cosecha que no depende necesariamente del cuidado que tú le dejas a la siembra, sino que depende específicamente a veces de dónde cayó. Pero el Señor no nos está diciendo a nosotros como creyentes que elijamos nosotros el terreno. El Señor nos está diciendo a nosotros es, salgan y siembren. Donde caiga, algo va a pasar. Algo va a pasar. Él mismo, Jesús, eh, Dios hecho hombre en medio de nosotros, estuvo en la tierra, transitó con muchas personas, habló con muchas personas, muchos le vieron hacer los milagros, muchos le siguieron transitoriamente, pero solo
unos pocos en relación a la cantidad de gente que le vio, que vio, testificó, que por verlo directamente, pudo ver quién era, realmente dispusieron su corazón para avanzar y seguir con él. Entonces, él mismo nos enseñó que nosotros nos entregamos o debemos entregarnos dando la semilla sin importar dónde, qué hace el otro o el que recibe la semilla. ¿Por qué? Porque Él es quien conoce el corazón. Dios es quien conoce los corazones. Entonces nosotros muchas veces podemos ver que hay personas en las que pareciera no vale la pena invertir tiempo, en personas en las que pareciera que no vale la pena ayudarlos porque hay unas características que a nosotros nos chocan y que creemos que de salida pensamos que lo que ellos van a hacer con eso que nosotros le vamos a entregar, con eso que le vamos a dar, y entiéndase que muchas veces nosotros sembramos la palabra sin hablar directamente de Dios, porque nosotros somos testimonio vivo del Señor. Em, Cuando nosotros vamos a hacer algunas cosas por algunas personas, a veces tratamos de asegurarnos que nuestros esfuerzos no sean en vano, pero es que humanamente tú no conoces el corazón de las personas. Dice la palabra que el que conoce el corazón es el Señor, ¿sí? El que conoce realmente el interior es el Señor. Nosotros vemos las partes externas de las personas. Por eso cuando el Señor manda a Samuel a ungir un nuevo rey, sin haberle dicho antes que era David, Samuel empieza a buscar personas fornidas, grandes, bonitas, hermosas, preciosas, que se vieran bien, que tuvieran la pinta. Y el Señor le dice, pero es que yo lo que miro es el corazón. A mí no me importa cómo se ven externamente. Es más, quizás algunos rasgos de su personalidad actual no necesariamente es lo que yo tenga que mirar. Por eso, como nosotros vemos solo el exterior, si nosotros hubiésemos tenido que haber elegido, si sembrábamos en Saulo de Tarso, ese hombre feroz que perseguía a la iglesia, que muchas personas fueron oprimidas antes de que él se encontrara con Jesús, no hubiéramos sembrado en Saulo. Pero Dios, quien conoce el corazón, quien sabía que ese hombre que estaba siendo en ese momento perseguidor era un instrumento útil para el reino de los cielos, el que no mira por lo que está por fuera ni necesariamente por los actos inmediatos, sino que toma eso que hay en nosotros, que ve en nuestro interior y dice, hombre, este Saulo a mí me es útil. Y Saulo, luego llamado Pablo, dejó las bases de gran parte de lo que hoy corresponde al Nuevo Testamento y la sabiduría y el entendimiento y la relación que Saulo llegó a desarrollar con Dios, es ejemplo para nuestras vidas hoy día. Pero si el Señor hubiese visto nada más las características externas, los hechos, los acontecimientos, la forma de llevar la vida de Saulo en ese momento histórico, no hubiese hecho absolutamente, o sea, no hubiera intentado que le conociera, no se le hubiera aparecido de forma personal, porque eso fue ahí un encuentro personal con Dios, porque este, así lo relata la historia. Entonces, la semilla debe ser esparcida, a nosotros debemos sembrar independientemente de que nos parezca o no nos parezca buena gente, ¿sí? Pedro
Pedro, pues, explosivo, quizás grosero, un hombre de pocos estudios, pescador, ¿sí? Trabajador, sí, pero tenía características del carácter muy complicadas. Y Pedro, el Señor sembró en Pedro. Aún así, Pedro lo negó 3 veces. Y luego, ¿quién fue Pedro en la historia de la iglesia primitiva? Un hombre que transformó su vida, un hombre que sirvió arduamente, un hombre que es ejemplo en muchos aspectos para nosotros, porque Dios no está esperando que los terrenos o que las características que parezcan del terreno sean las mejores, porque Él es realmente quien hace o quien transforma los corazones, no nosotros. Entonces, cuando nosotros pensamos que lo que estamos sembrando es lo que debe generar el cambio o por el acto mismo que nosotros hacemos, no, es el Señor quien obra y quien conoce realmente el corazón. Entonces, por eso Jesús, conociendo el corazón de ese hombre delincuente que estaba siendo colgado al lado de él inocente, ahí en la cruz, rodeado de al lado de 2 delincuentes, aún siendo él delincuente, el Señor le habla y le da paz, le da chance, diciéndole, dime si tú crees, hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. Entonces, nuestros actos, nuestra forma de actuar, de bendecir a otros, de dar, de entregar, de apoyar, de ayudar, no debe depender de lo que nosotros conocemos necesariamente de ese individuo, sino del llamado que nosotros tenemos como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, de sembrar las buenas nuevas de salvación, sembrar amor, sembrar perdón, sembrar bondad, sembrar misericordia. Por eso el Señor incluso nos dice en su palabra, oren por sus enemigos, amen a sus enemigos, porque amar a un enemigo es una forma de siembra. Estoy sembrando amor en alguien que me dañó. Oro por él porque es que él tiene su propia siembra. Y ahora vamos a ver y sabemos pues que hay unos principios en la siembra. Y entonces las consecuencias de ese otro ser humano las recibirá independientemente, porque Dios es el juez, de que siembre yo o no, si la semilla no crece en él, si no ocurre algo diferente, entonces las consecuencias inevitablemente llegarán en esa vida. Entonces Dios nos invita a amarlos, porque nosotros solo vemos los actos que nos lastiman o las cosas que ocurren, pero Dios ve el corazón. Y ese es el asunto. El Señor desea que tú y que yo transformemos nuestra manera de actuar considerando que no debemos hacer acepción de personas, porque el Señor no hace acepción de personas. Amar a quienes nos bendicen es fácil. Amar a nuestros hijos, entre comillas, aunque a veces puede traer algo de dolor, es fácil porque para las mujeres, por ejemplo, el fruto de su vientre, para los hombres es una expresión de una parte de sí, de su genética, de su impronta, de su, de su capacidad de ser hombre, sí. Es algo varonil que yo pueda tener hijos. Esa ayuda, el orgullo familiar, la expansión del apellido, etcétera. Pero
amar a ese que te lastima, pues ya no es tan sencillo. Y nosotros solo vemos el exterior, nosotros solo vemos la parte externa, pero Dios es quien ve el corazón. ¿Ya? Y entonces la cosecha siempre dependerá de la siembra. O sea, si no hay siembra, no hay cosecha. Es necesario que haya siembra. La cosecha siempre dependerá de la siembra. Entonces nosotros no podemos esperar recibir cosas a veces que no estamos sembrando, porque ahí es donde viene el principio. Ahí es donde viene el principio. Que estás sembrando tú. ¿Sí? El sembrador salió a sembrar, esparció la semilla y en algún momento cosechó. Estás saliendo a sembrar, estás esparciendo la semilla. Ahora, ¿qué clase de semilla es la que tú estás esparciendo? Porque ciertamente nosotros somos sembradores 24/7. Siempre estamos sembrando. Pero ¿qué es lo que estamos sembrando? ¿Qué clase de semilla estamos esparciendo? Por eso la palabra nos dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 6 verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, desde la palabra, desde predicar el evangelio, sí, eso va a producir una cosecha, eso tiene unas promesas escriturales cuando tú predicas la palabra, ¿sí? La Biblia habla en algunos aspectos como de que la corona tiene unos adornos especiales, tal, por cada alma, sí, pero en general y globalmente, todo lo que tú haces 24 siempre ejerce, vive o funciona bajo el principio de la siembra. Saliste, te burlaste, te reíste del dolor ajeno en algún momento. Ah, se cayó, ja, 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 se cayó. Sí, pareciera una reacción a veces hasta involuntaria, pero todos nuestros actos operan en el principio de siembra y cosecha. Entonces, todo lo que nosotros sembramos, de eso cosechamos. Dios necesita que nosotros estemos apercibidos del acto mismo de sembrar y no del terreno en el que sembramos, porque muchas veces cohibimos nuestras cosechas porque pensamos en las características del terreno, porque a nosotros nos gusta trabajar bajo seguridad, ¿sí? Digamos que un agricultor eh, que quiere sembrar no se va a ir a un terreno, por ejemplo, en los que se ha hecho eliminación de hoja de coca por esparción, donde los minerales de la tierra pues ya fueron destruidos por todas las sustancias que cayeron y que la lógica le indica, mira chico, ahí no siembres porque ahí no va a haber fruto. Pero en el caso de nosotros, los corazones o las vidas en las que nosotros sembramos, ese interior, eso es lo profundo, tu acto de siembra podría cambiar o transformar el rumbo de una vida. Porque cuando se habla de dar, cuando se habla de misericordia, cuando se habla de amor, cuando se habla de bondad, el poder de la siembra, el poder de esa semilla y el cuidado para su transformación no necesariamente viene de nosotros, sino de aquel que nos da a nosotros la fuerza, la fortaleza, la sabiduría y de aquel que nos cuida.
Entonces, ah, todo lo que sembremos, de eso vamos a cosechar. Sembramos limones, limones, no vamos a esperar que estamos dando limones, sembrando semilla de limón y vamos a esperar que salga una manzana con una semilla de limón. ¿Qué semilla es la que tú llevas? Y de esa semilla que tú cargas, de esa semilla vas a recibir. Llevas semilla de amor, vas a recibir no necesariamente de ese ser humano donde depositaste la semilla, pero Dios, quien controla los tiempos de la siembra y la cosecha en nuestra vida, es quien te va a dar tu cosecha, no la persona. Tu misión es ser sembrador. Y si eres sembrador, recogerás cosecha, ¿sí? Porque no toda la semilla cae en lugar malo. La semilla también cae en buena tierra y crece y da el fruto. Y aquellos que son esas semillas que tú vas regando, puede ir alimentando a otro, puede ir haciendo crecer a otro. Y muchas veces ayudan a sobrevivir. Y ahí cogiendo como el ejemplo de mi plantica, esa mala madre, yo me he dado cuenta, por ejemplo, de esa planta, cuando cae en otra potera, la planta que está al lado, o sea, no es una planta que al caer la semillita esa y empezar a crecer ahí, mata a la otra y la ahogarla, no. Es una planta que ayuda incluso a la otra a permanecer viva. Y eso me parece muy bonito, a pesar del nombre ese tan despectivo que quizás le pusieron a esta suculenta, que le llaman así mala madre. Pues Dios nos ha llamado a esparcir su amor, nos ha llamado a mostrar el fruto de su espíritu en nosotros y a darle a otros lo que de gracia hemos recibido. Y lo que de gracia hemos recibido es amor, bondad, misericordia, perdón, provisión incluso material. Podemos seguir reteniendo la provisión o podemos aperturarnos. Y entre uno más siembra, más cosecha. Y no estamos hablando necesariamente de depositar cantidades a un lugar para que en ese lugar crezca, ¿no? Estamos hablando de lo que hacemos como testigos y como testimonio de la transformación que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Entonces, la transformación del terreno pertenece a Dios. Tú puedes ver el terreno como raro, así como muy Saulo, como muy Pedro, como muy... No, pero el que transforma el terreno es Dios, el que transforma el lugar es Dios, el que realmente cambia a las personas es el Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu Santo sobre la vida de las personas hace convencimiento de pecado y de juicio. El Espíritu Santo es quien redarguye, el Espíritu Santo es quien confronta, el Espíritu Santo es quien hace la buena obra. ¿Qué somos nosotros? Sembradores. La semilla cae, ¿verdad? Y el cuidado ahí de crecimiento le pertenece al Señor. Ahora, nosotros también podemos sembrar en conjunto, ¿verdad? O hacer el proceso en equipo, ¿no? Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3 versos 6 al 7. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento, ¿ya? Independientemente de eso, si yo planté y el otro riega y estamos trabajando en equipo,
pues la cosecha nos va a bendecir a ambos. Pero siempre con los mirada y siempre con el ojo puesto de que la verdadera obra que se deriva de esa siembra la produce Dios en la vida del creyente. La produce Dios cuando las personas le conocen. La produce Dios cuando Dios entra a trabajar con esa vida. ¿Ya? Porque la semilla que nosotros tenemos o que cargamos, es que la semilla viene también de Dios. Y si bien nosotros podemos hacer algunos actos de cuidado, acompañar, apoyar, esa capacidad también nos la ha regalado Dios. Por lo tanto, toda la gloria y toda la honra respecto a lo que pasa en la vida de otros proviene del Señor. Tenemos que dejar nosotros o permitirnos ser instrumentos del Padre. Entonces Él te llama a que tú seas sembrador. Siembra, siembra, que la transformación del terreno depende de Él. ¿Ya? Ahora, como Dios te puso como una misión, Dios te puso la misión de sembrar, Dios te puso la misión de avanzar, de hacer bien las cosas, este, todas las cosas bonitas que nos delega Dios, pues obviamente tienen una contraparte que no quieren que se ejecute, ¿sí? Y esa contraparte, pues es el enemigo. El enemigo no quiere que tú siembres. El enemigo quiere que te canses, que te aburres, que te aburras, que dejes de perseverar en lo que estás haciendo, que detengas la buena obra a la cual Dios te ha llamado, que digas, "Ah, ya, no lo hago más, porque es que no vale la pena". El Señor desea que tú y que yo obremos de manera correcta, de ahí, pero el enemigo quiere que tú no lo hagas. Y el enemigo va a tratar de cansarte, de debilitarte para que eso no ocurra. Y por eso el mismo apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 6 verso 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses, no te canses de hacer bien, porque a su momento segarás. No desmayes, no desmayes. Por eso a veces nos tenemos que decir como el salmista se dijo a sí mismo, ¿por qué te abatas, alma, abates, oh alma mía, te turbas dentro de mí? Espera en Jehová, no te canses. Él renueva tus fuerzas, Él te da las herramientas, Él te cuida, Él es tu proveedor, tu hacedor, el fruto está en ti. Así que no te canses de hacer el bien, no te canses de sembrar, ¿sí? Es lo que está diciendo el apóstol, porque vuelvo y dice, porque a su tiempo segaremos. O sea, cuando te dice, no te canses de hacer el bien, está diciéndote, no te canses de sembrar, porque a eso te llamó el Señor, a ser un sembrador. Y el mismo Jesús nos dio ejemplo de eso. Él nunca dejó de sembrar. Él nunca ha dejado de sembrar. Su sacrificio, el sacrificio de Jesús es la mayor siembra que alguien puede hacer. El sacrificio de Jesús es la siembra más grande de amor que puede existir. Ir a una cruz a morir por el mundo, por todos. Él no murió por Adelgisa, ni por Jorge, y por Hacha nada más, ni por Julie, ni por Luz Marina, ni por Silvia nada más, ni por Juan. No, él murió por todos, por toda la humanidad, por todos.
por todos los que están pisando, por todos los que respiran hoy. Él murió por todos. Él sembró su vida para todos. Nunca dejó de hacerlo y aún ahora, a través de nosotros, el, el Padre, la comisión que nos dejó Jesús, es una forma de permanecer ahí, constante, mostrándolo a las personas que hay una opción distinta para sus vidas. Entonces, el éxito de un sembrador no consiste en encontrar siempre buena tierra. El éxito consiste en nunca dejar de sembrar. No te canses. Si sigo sembrando, las probabilidades aumentan, 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 aumentan. Entre más lo hago, más posibilidades hay. Mi carácter, el amor, el perdón y la misericordia no dependerán de lo que hagan ellos, dependerán de lo que yo soy como creyente, de mis principios, de mis valores, de mi postura, de mi forma de afrontar el mundo, de la forma en que yo me percibo a mí mismo y entiendo que cuando yo te bendigo a ti, no te estoy bendiciendo porque tú me vas a bendecir. Te estoy bendiciendo porque estoy sembrando algo en ti y porque el Dios que es quien me da la cosecha, por otro lado, usará a otra persona que vive el mismo principio que yo y aún personas que no lo viven, pero que Dios coloca en mi camino también para bendecirme a mí. Y cuando tengo claro eso, mi vida va a ser menos cargada por la rabia, por el dolor y por el resentimiento que produce darle a alguien algo que aparentemente no valora. Pero el problema no es que tú lo des, el problema no es cómo lo valore él, el problema es que tú decidas dejar de dar lo bueno que hay en ti. No dejes de dar, de sembrar lo bueno que hay en ti. No dejes que otra persona ennegrezca tu corazón y te impida ser el sembrador que Dios te ha llamado a ser. Muévete, sigue sembrando, porque Dios es quien conoce tu corazón y de Él es que viene tu recompensa. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a mi vida en esta semana, en esta mañana también, Señor. Gracias, Padre bendito, por proteger nuestros corazones, Señor, por recordarnos, Padre bendito, esta palabra. Y te pido, Señor, en una manera especial que cumpla el propósito por el cual tú la compartes, Señor, conmigo y con tus hijos en este día. Glorifícate en nuestros corazones, Señor. Sana nuestras heridas, Padre bendito. Llénanos de ti, de tu gracia, de tu misericordia. Y ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre bendito, a seguir obrando, a seguir sembrando, a seguir trabajando, a seguir dando las buenas nuevas, a seguir mostrando tu amor con nuestra vida, Señor. Ayúdanos a seguir ayudando. Ayúdanos, Padre bendito, a marcar diferencia en un mundo lleno de tanta indiferencia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y te damos gracias, papá. Amén y amén.